Este canal de YouTube es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa. Hola, ¿qué tal? Seguidores del oculto y amantes de lo extraño. Los saluda su amigo Freddy Sant en esta segunda parte de la entrevista de un sacerdote exorcista. Le agradecemos al Padre que esté aquí y que nos acompañe. Los invitamos a que se suscriban si son nuevos en el canal. Tocamos temas de terror, historias que nos mandan los suscriptores. Por lo tanto es necesario que se suscriban si quieren que contemos sus historias. Le quiero mandar un saludo a Hilda Santillán, a Verónica Martín, a Eddie Salas y a las personas que han estado aquí muy atentos. Quiero agradecerles, ya somos más de 100 suscriptores. El canal va muy bien, gracias a ustedes, a su canal. Y pues sin más por el momento, yo creo que Padre, bienvenido el día de hoy. Gracias por acompañarnos nuevamente. Muchas gracias a ti, Alfredo, por la invitación, y pues siempre es un gusto estar aquí para pues transmitir el evangelio y esperanza a todas las personas que visitan tu canal también. Una de las preguntas que nos hicieron nuestros seguidores fue ¿por qué hay entes que poseen las casas? Y antes de que me conteste, yo creo que todos hemos tenido experiencias o hemos escuchado a alguien que nos ha dicho o nos ha platicado de alguna fantasma, sombra, que lavan los trastes o yo qué sé, ¿no? Que han vivido algún tipo de esas experiencias en su casa. ¿No le ha pasado? Que le platiquen a alguno de los feligreses que hay fantasmas que lavan los trastes. Bueno fuera que hicieran eso, pero la verdad es que no. Entonces, tal cual, quisiera preguntarle por qué hay entes que poseen las casas, por qué se quedan atrapados los fantasmitas. Muy bien, primero que nada hay que comprender que un hogar, o mejor dicho, en un hogar no se pueden quedar atrapadas como tal las almas de las personas. Hay que aclarar que dentro de la doctrina cristiana existen los novísimos, y pues para recordarlos son el muerte, el juicio, infierno y gloria, que nos transmiten lo que va a ser después de esta vida para los cristianos. Entonces las almas de los fieles difuntos, que pues a veces pues por el folclore público se les llama de esta manera fantasmas, pues en realidad no son ellos, ¿no? Generalmente una casa que esté poseída más bien se trata tal cual de una infestación demoníaca, y las razones por las que un hogar puede estar infestado también son muy variopintas. La mayoría de las ocasiones pues tiene que ver con personas que pues viven de una manera disoluta, lo que les explicaba en la entrevista pasada acerca de las puertas que se abren para que el enemigo pueda poseer una persona. Pues son personas que habitan en ese lugar, que viven de esa manera o que han practicado brujería, que han tenido pactos con el diablo en esos lugares, y que muchas veces las familias no lo saben. Esto sucede mucho con las casas viejas de pues personas que las compran o que son heredadas, y después de mucho tiempo pues se van dando cuenta de que estos acontecimientos sucedieron, ¿no? Que habían hecho algún pacto con el diablo en ese lugar, o que habían cometido actos de brujería. Entonces ese lugar, podríamos decir esas paredes, esa casa, pues se encuentra infestada por el demonio. No podemos decir eso, por supuesto, de las almas de los fieles difuntos. Si un fiel difunto se llega a aparecer a una persona, sería más bien para pedir oración por el descanso de su alma. Muy bien. Y referente a esto que nos está comentando, si hay un demonio que está en alguna casa, ¿qué es lo que puede hacer? Abre las puertas, tira las cosas, golpea a la gente.
Porque lo hemos visto en las películas de terror, ¿no? La persona que está rasguñada con 3 rasguños o los moretes inexplicables. ¿Qué es lo que le hace el demonio a la gente? ¿O qué es lo que lo que el demonio puede hacer? Sí, hay que comprender que cuando una casa está infestada, las manifestaciones físicas van a estar. Es decir, se van a abrir y cerrar puertas, se van a caer platos, vasos que se mueven, no sé, los peluches, muñecos o algo así. Pero, por supuesto, sí. Como el muñeco. Sí vi el video de la muñeca moviéndose. Esperemos que haya sido una cuestión física y no precisamente una infestación en esta casa donde estamos grabando, ¿verdad? Ojalá no. Pero, pues sí, o sea, las manifestaciones están. ¿Cuál es la razón que tiene el enemigo para hacer esto? Porque uno diría, bueno, ¿por qué azota las puertas? ¿Por qué hace esto? Y es precisamente para causar esa desesperanza o esa desesperación en las personas que habitan ahí. Recordemos que las virtudes teologales, aquellas virtudes que provienen de Dios y no de nosotros, son la fe, la esperanza y la caridad. Tumbando estas virtudes teologales es como tumban toda nuestra conexión con Dios. Una persona que no tiene fe en Dios, que vive en la desesperación completa y que no tiene caridad, es una persona completamente tomada por el maligno. Entonces, una manera muy sencilla de acabar con nuestra esperanza por parte del enemigo, pues es la posesión demoníaca, las infestaciones, este tipo de sustos, para hacernos creer que Dios no está con nosotros, porque a mí me ha pasado pues de que la gente reza mucho porque pues sucede esto en sus casas, de que se le caen las cosas, que le cierran la puerta, y ellos hacen mucha oración y dicen, pero es que Padre, pareciera que Dios no nos escucha. O sea, siguen aconteciendo todas estas manifestaciones y no veo ninguna diferencia. Y es porque pues no deja de ser un lugar en donde el demonio está habitando y que no solo con las oraciones que hacen los fieles se vaya a ir tan fácil. Es necesaria una oración imperativa, tal cual decirle al demonio que en nombre de Dios tiene que abandonar ese lugar. Muy bien, gracias. Y hace un momento mencionó sobre las ánimas del purgatorio. Es muy interesante porque podemos creer que muchas de las manifestaciones que ocurren, por ejemplo ver sombras, siempre ha sido asociado como a las ánimas. ¿Qué nos dice la iglesia respecto a esto? ¿Son ánimas del purgatorio? ¿Sí se les autoriza a las ánimas salir del purgatorio para pedir oración? Yo me imagino siendo un ánima del purgatorio, entrando a una casa, corriendo de un lado para otro, y le hablan a un sacerdote para que eche agua bendita en vez de pedir por mí, ¿no? O sea, ¿sí pasa eso? ¿Sí son ánimas? Bueno, primero que nada hay que tratar un poco estos novísimos de infierno y gloria, y por supuesto como un estado diferente a estos dos que es el purgatorio. Estos tres no se definen como lugares, porque muchas veces tendemos a querer entender el infierno, el cielo y el purgatorio como otro lugar físico, ¿no? El infierno como ese lugar de fuego y azufre donde te estás quemando por el resto de la eternidad, pues en verdad no. O el cielo, que es un lugar en medio de las nubes donde vive el Señor, pues tampoco. Precisamente porque el alma no tiene materia. Solamente lo que tiene materia puede vivir en un lugar físico. Lo que no tiene materia, como lo son los espíritus, ángeles, demonios, Dios, nuestros espíritus, nuestras almas, no viven en el tiempo y en el espacio. Trascienden estas barreras y son estados completamente distintos, que son físicamente inexplicables, pero que son reales incluso desde el aspecto filosófico. Entonces, que una persona salga del purgatorio para pedir la oración de los fieles es posible. Aquí, bueno, pues es una imagen muy pintoresca, ¿no? Que salga del purgatorio es como si se abriera un portal en ese lugar al que llamamos purgatorio, ¿no? Donde Dios le da permiso de que salga de ese lugar para poder purgar sus pecados. Pues hay que entender que es un estado del alma, ¿no? Y como estado del alma, esta alma pues está en el aquí y en el ahora, pero también está en el ayer y está en el mañana, porque no está en una situación física concreta. Trasciende el tiempo, trasciende el espacio. Que se pueda manifestar en el aquí y en el ahora a ciertas personas para pedir su oración, sí es posible. Hay incluso en los textos sagrados algunas narraciones sobre personas que piden esta oración para encontrarse con Dios, para llegar al seno de Abraham.
Lo mismo sucede en nuestros tiempos, ¿no? Estas personas que pues están purgando sus pecados ya no pueden hacer oración por sí mismas. Solo la iglesia militante, la iglesia triunfante, es decir, la iglesia que todavía estamos en este mundo, y como la iglesia de los santos, que son los que ya están con Dios, son los que podemos orar para que esta persona purgue sus pecados. Esta persona que los está purgando pues está en un tiempo, si lo podemos llamar de esta manera, porque insisto, pues no viven en el tiempo, ¿no? Sino que están más bien a la espera de que llegue el juicio final. Hay dos juicios, el particular y el general, el universal. Todos, absolutamente todos, pasamos por el juicio personal una vez que morimos. Es parte del dogma cristiano. Pero al final de los tiempos, cuando venga Cristo, dice el credo, cuando vuelva con todos sus santos para juzgar a vivos y muertos, es decir, en el último día, entonces será el definitivo, en el que todas las almas que están en el purgatorio serán juzgados definitivamente para saber si el lugar que les corresponde o el estado que les corresponde es el del infierno o es el del cielo. Si se aparece un ánima ante nosotros, lo mejor que podemos hacer es orar por esa persona, orar para que pueda purgar sus pecados, ya que esa ánima ya no puede hacerlo, no está dentro de sus posibilidades. Hay una tradición muy bonita que se está perdiendo tristemente en la iglesia, que es esta tradición de ir a orar por el ánima sola. Incluso varias iglesias tienen tal cual imagen del ánima sola. Y pues uno se preguntaría, bueno, ¿quién es este santo? ¿Por qué se le reza, no? Y el ánima sola se refiere a aquellas ánimas del purgatorio que necesitan de nuestra oración, ¿verdad? Yo veo pues con tristeza que son ya la gente grande, la gente mayor, quienes se acercan prácticamente a orar por el ánima sola. Ya la gente más jóvenes, adultos, ni siquiera ya tan jóvenes, que ya no tienen esta bonita devoción de orar por el ánima sola. Y quién sabe, en un futuro nosotros podamos ser esa ánima sola que tenga la necesidad de que oren por nosotros y que pues ya no haya fieles que oren por nosotros. En la Santa Misa, de hecho, en todas, se ora por el eterno descanso de los fieles difuntos, y son cosas que a veces nosotros no contemplamos en la liturgia. Pero en todas las misas se ora siempre por los fieles difuntos después de la consagración, en la parte de las intenciones de la misa, las intercesiones de la misa. Muy bien, Padre, gracias. Para que oremos por nuestros difuntos, para que estén descansando y estén con Dios. La siguiente pregunta que nos hicieron a través del Instagram está medio extraña porque, pues, bueno, se la voy a leer tal cual. Dice: ¿cómo saber si yo o alguien de mi familia está poseído? Ok, creo que, si mal no recuerdo, también en la entrevista pasada había una pregunta muy similar, ¿no? ¿Cómo saber si alguien está poseído? Ahora, en un círculo familiar hay varias características. Una de ellas es, por ejemplo, la hierofobia, de los vocablos griegos hieros, que es santo, y phobos, que es miedo o rechazo a. Entonces la hierofobia es el rechazo a las cosas santas, desde las imágenes sagradas, los sacramentos y los sacramentales. Cuando hay un rechazo sin motivo de un momento a otro a las cosas santas, puede ser un indicador, pero no siempre puede ser como que el indicador más adecuado o el detonante para decir este familiar mío, mi hermano, mi mamá, están poseídos. Porque vivimos en una sociedad donde pareciera que la hierofobia se está normalizando, ¿no? Tantos jóvenes que veo con tristeza hoy en día que rechazan todo lo que tenga que ver con Dios y lo que es sagrado, pero lo hacen de una manera consciente dentro de su psique. La hierofobia dentro de una posesión no es por la psique, no es por el pensamiento de la persona, porque recordemos que en la posesión demoníaca el demonio posee el cuerpo y quita la psique de la persona, es decir, ya no es la persona la que está pensando y la que está actuando en ese cuerpo, sino el demonio mismo. Entonces la hierofobia es vehementemente violenta, es decir, lo rechaza a rajatabla y de una manera muy violenta, muy bestial. Entonces esa es una de ellas, la hierofobia. Otras manifestaciones pueden ser muchas otras que se pueden confundir con problemas psiquiátricos, psicológicos o clínicos.
que pueden compararse quizá con personas que tengan alguna bipolaridad, alguna depresión grave, algún síntoma de ansiedad, como pues lo es el dejar de comer, el dejar de beber y vivir de esa manera, cambios repentinos en su estado de ánimo, que insisto, no es posible definirlo como una posesión demoníaca porque hay problemas psiquiátricos que pueden ser atribuidos a todo esto, ¿no? Por eso mi recomendación siempre va a ser esta. Primero tienen que ir a hacerse análisis psicológicos y psiquiátricos para quitar de lado el hecho de que pueda ser una posesión demoníaca. Ya si los resultados de ambos dan negativo en cualquier tipo de problema psicológico o psiquiátrico, entonces ya lo remitimos al exorcista de la diócesis para que comience pues a hacer una evaluación de la situación y empiece las sesiones de exorcismo. Entonces la hierofobia, algunos problemas en los estados de ánimo, y por supuesto que si esta persona entra en trance dentro de una posesión demoníaca, lo que les comentaba la vez pasada, ¿no? La glosolalia, que empiece a hablar lenguas muertas o lenguas antiguas, pero no a la manera en como sucede la glosolalia con la renovación carismática, que también se suele dar, ¿sí? En la renovación carismática definitivamente si hay glosolalia, en muchas ocasiones pueden ser chantajes también por algunas personas, ¿no?, que tienen una fe desvirtuada, pero cuando es algo recto se da personas que alaban a Dios en otras lenguas. Pues la glosolalia en una posesión demoníaca es eso, hablar en otras lenguas, pero blasfemias, todo en contra de Dios, en contra de su creación, en contra de la persona que está poseída. La clarividencia es otra de las manifestaciones de una posesión demoníaca, cuando habla de aquellas cosas que solamente nosotros conocemos, que están en nuestra memoria, en nuestro corazón, y que él las puede decir, ¿no? Es muy típico pues en los exorcismos, en las posesiones demoníacas, que un poseído empiece a decir tus pecados, los más graves, o aquellos recuerdos que te hieren, donde tú te hagas preguntar dónde estuvo Dios en ese momento, porque pues el demonio, su trabajo es ese, quitar la esperanza de la persona que está atrapada en sus manos, ¿no? Entonces, haciendo todo este tipo de manifestaciones, lo puede lograr si esta persona no se convence de que Jesucristo es su único Salvador, y aquel que puede decirle a ese sacerdote, sal de él y no vuelvas. Entonces esas son algunas de las manifestaciones para decir si un familiar está o no poseído. Gracias por respondernos esta pregunta. Y referente a los exorcismos, nos hicieron una pregunta que a lo mejor es un poco ambigua y que va a depender del caso. Porque nos preguntan, ¿cuánto tiempo dura un exorcismo? Mira, hijo, la verdad es de que yo me doy por bien servido si un exorcismo, o mejor dicho, la liberación de una persona del poder del demonio, durara 3 años con sesiones de un exorcismo por semana. ¿3 años? Sí, los exorcismos no es una cosa o sacramental que tenga que ver con un momento indicado, un momento puntual. Casi siempre los exorcismos van a tomar mucho tiempo. Depende mucho de la disposición de la persona poseída, de las disposiciones también del lugar, porque, como te digo, no es lo más adecuado que el exorcismo se lleve a cabo en la casa donde la persona ha sido poseída, porque puede haber una infestación, lo que puede hacer más complicada la liberación de la persona. Y que no piensen que basta un exorcismo nada más, un rito del exorcismo para que la persona salga de esa posesión demoníaca. Es necesario siempre varias sesiones de exorcismo y que la persona empiece a tener una vida de virtud más cercana. Que una persona tenga una posesión demoníaca no le quita la capacidad de que pueda ir a los demás sacramentos, confesarse, asistir a misa, comulgar. Una persona que está poseída puede comulgar siempre y cuando esté en gracia, sabiendo pues en sí misma que está en gracia. Entonces, duran mucho. Los exorcismos duran mucho y depende mucho de la persona en cuestión. Yo pues te comentaba la semana pasada que llevo apenas 5 años y
pues tengo todavía algunas personitas que llevo tratando desde el inicio de mi ministerio en esto, y seguimos trabajando para que algún día, sea Dios su voluntad, pueda salir de esto. El exorcismo como tal es un milagro, y el que quede liberada del demonio es un milagro, porque tal cual el demonio en su propia voluntad puede decidir quedarse o no en la persona que está poseyendo. Es Dios quien le ordena literalmente al demonio que se vaya de ahí para que esta persona pueda recobrar su vida normal y cristiana. Wow. Sí. Bueno, yo creo que muchos tenemos como la idea errónea de que a lo mejor en un mes o en una semana o en un rito del exorcismo, pero es importante conocerlo, todo lleva su proceso y su tiempo. Gracias por contestarnos la pregunta, padre. Por nada. La siguiente. Bueno, creo que ya nos habló un poquito más de esto, en el primer video creo que lo habló, referente a lo del alma, qué es lo que pasa con el estado del alma. Y aquí tal cual nos preguntaron qué pasa con el alma de un poseído. Ok, cuando una persona está poseída, el alma de esta persona no es de que sea la que está poseída o sea la que esté condenada por el maligno. Podríamos decirlo, voy a hacer una comparación un poco burda, pero imaginemos nuestro cuerpo como una vasija en donde está el alma. Esto que estoy diciendo es completamente contrario a la doctrina cristiana, pero es una imagen para tratar de comprenderlo, ¿no? Para tratar de identificarlo, porque esto es dualismo en su máximo esplendor. Entonces, cuando entra el demonio es como si hiciera a un lado el alma de tu cuerpo para que él sea el que actúe a través del cuerpo, ¿sí? Al hacer a un lado el alma también es la que pone la disposición de la psique para actuar. Es lo que a nosotros nos da el razonamiento lógico, el razonamiento como tal. Nuestra inteligencia y voluntad están sujetas a las capacidades del alma, no son capacidades físicas. Entonces, al hacer a un lado al alma, el alma sigue ahí en esa persona, sufriendo porque no puede quitarse aquel ser maligno que está invadiendo ese cuerpo, que pues se hace uno en realidad con el alma. Aquí ya nuevamente quitando de lado el dualismo, volviendo a lo que es doctrina cristiana. Cuerpo y alma están juntos. No es de que el alma esté dentro de nosotros, no, nosotros somos cuerpo y alma, no un alma encerrada en un cuerpo. Entonces, al meterse el demonio en en esta compenetración cuerpo-alma y no permitir al alma actuar en el cuerpo, la tiene en un constante sufrimiento, pero no por eso quiere decir que el alma pues esté condenada o esté en pecado. Esto, por supuesto, pues en las primeras sesiones esta persona tiene que confesar todos sus pecados para que pueda purificarse de ellos, y también tratar de conservar la gracia para que las sesiones de exorcismo puedan ser más fáciles de llevar. Muy bien, padre. Muchas gracias. Y para esta segunda parte, la última pregunta que le tenemos es la siguiente. Bueno, creo que ya con la pura lógica de lo que nos acaba de decir nos vamos a responder solo la pregunta, pero igual la quiero hacer. Si una persona está poseída y muere en ese estado, o sea, poseído, ¿su alma es condenada o qué le pasa al alma? No, de hecho, la iglesia nunca se pronuncia por quién puede o no estar condenado o incluso en el purgatorio. Lo único en lo que la iglesia sí se puede pronunciar es cuando una persona está en el cielo, está en el paraíso, y es lo que nosotros conocemos como los santos, ¿no? Porque sus intervenciones, podríamos decir milagrosas, de intercesión para que se haga un milagro para una persona, es lo que nos da a nosotros la garantía de que esta persona está en el cielo. No pasa lo mismo con una persona que está condenada. Entonces no podemos decir que alguien que estuvo poseído una vez que murió haya terminado en el infierno, incluso en el purgatorio, ¿no? Son cuestiones muy distintas. Como te digo, y respondiendo pues con lo que venía diciendo en la pregunta anterior, el alma sufre que el demonio esté interviniendo en ese cuerpo, pero el demonio no puede hacer nada contra el alma en una posesión.
Lo puede hacer a través de la tentación, cuando nos tienta a pecar. Pero una posesión como tal no es un pecado. La posesión no es un pecado. Puede ser consecuencia del pecado, sí, pero no es un pecado. Entonces, un alma, una persona que muere poseída, o que estuvo poseída una gran parte de su vida y muere quizá ya liberada del demonio, no se va a condenar por haber estado o no haber estado poseída. Las condiciones para que una persona se condene es el claro y definitivo rechazo hacia Dios. Decía el Papa Benedicto XVI, que de Dios goce, que para él es casi imposible, impensable, que pueda haber una sola persona en el infierno. Porque de un modo u otro no cabe quizá la posibilidad de que una persona en sus 5 sentidos, en su libertad completa, haya decidido abandonar completamente a Dios. Por distintos factores. Si una persona que cometió pecado toda su vida fue la persona más cruel y despiadada de la historia, en el momento final de su vida tiene arrepentimiento, siente quizá por temor el hecho de que va a ser juzgado por todos sus actos, ahí está pues un claro ejemplo de que esta persona no ha rechazado por completo a Dios, sea por las razones que fueren, ¿no? Si no es por amor, por temor, ¿verdad? Entonces, lo mejor sería que fuera por amor, ¿no? Una persona que está poseída, que su alma está entregada a Dios por amor, puede ser salvada, puede llegar al cielo. Hay historias de algunos santos, si mal no recuerdo, creo que Santa Gema estuvo poseída un tiempo de su vida por el maligno. Y pues si es santa es porque tenemos la garantía de que Santa Gema ha intercedido para que se hagan milagros en favor de las personas a quienes le tienen devoción. Muy interesante, padre. No había escuchado eso de santos poseídos por el diablo, pero es bueno conocer este tipo de cosas. Pues igual les agradecemos que se quedaran hasta esta parte del video. A partir de aquí haremos otras preguntas que serán parte del siguiente video del exorcista. Para que nos acompañen, si llegan hasta aquí se los agradecemos, suscríbanse y gracias, padre, por haber venido al canal otra vez. Un placer, hijo. Mientras esté de vacaciones, aquí te apoyo. Gracias.